El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per Evangelica Vita, deleando nuestra delita. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, el Señor pone la imagen de 2 hijos. Son 2 tipos de hombres, a los cuales el Señor, como buen Padre, llama a cumplir su voluntad, trabajar en la viña. La viña es símbolo de nuestra alma, es símbolo de nuestra vida, es símbolo de la Iglesia. O sea, nos llama a trabajar en la propia alma por la virtud, a trabajar en la vida, es decir, haciendo obras buenas, claramente, a trabajar en la Iglesia, como hijos de Dios que somos. Recuerdan que Jesús ya había hablado antes o más bien hablará, mejor dicho, en la última cena, de la parábola de la vid y los sarmientos, que la vid es Cristo, los sarmientos somos nosotros, que debemos insertarnos en esa vid. La savia es la gracia de Dios que recibimos el día del bautismo y debemos permanecer unidos a la vid hasta el fin de la vida para dar fruto abundante. Bueno, en este Evangelio entonces Dios pone, decíamos, estos 2 tipos de personas en las cuales nos ubicamos también nosotros, cada uno de nosotros. El primer hijo, vamos a verlo muy rápidamente, pero el primer hijo, dice el Evangelio que le dice al papá: papá, sí, yo voy. Y todo contento, con grandes propósitos, pero no los cumple. Es decir, por más que tenía buenos propósitos, no llega su justicia a cristalizarse en una coherencia de vida. ¿Cuántas veces pasa eso? De tener buenas intenciones, pero no basta quedarse en las buenas intenciones. La caridad debe ser efectiva, ¿no? O sea, el defecto de este primer hijo va a ser que le falta coherencia. Es que claro, vivir la virtud implica un esfuerzo, implica un ir contracorriente. Hace poquito hablaba con unos papás, ahora con todo este tema en México terrible de los libros que se han expandido sobre educación, que en fin es unos libros que son realmente perversores de los niños, corruptores de los niños. Y es más, violentos, porque violentan la conciencia y la integridad moral de los niños. Es un acto de violencia, de hecho, muy grande. Que se dé un niño a eso, se violenta su conciencia y se violenta su vida moral. Por eso es que
es una gran injusticia a la vez también. Una injusticia social. Y me decían, claro, lo difícil que era ahora, tenían que pensar en otro colegio o ver cómo hacían para educarlos, y realmente es un ir contracorriente. Obvio que claramente que cuesta el practicar efectivamente la coherencia cristiana. Pero vale la pena, porque está en juego nuestra salvación, está en juego nuestra alma, está en juego nuestra felicidad en esta vida y en la vida eterna. El primer hijo. El segundo hijo, en cambio, le dice, papá, no quiero ir. No quiere, pero es humilde y se arrepiente y después va. ¿Cómo nos enseña este segundo hijo? ¿Cuántas veces nos habrá pasado a nosotros que sintiendo que Dios nos pide algo, ya sea por medio de la oración o por medio de alguien que nos pide una obra buena, nuestra primera reacción salta el hombre viejo y dice, no quiero? Pero después decimos, pero, ¿cómo no lo voy a hacer? Recapacitamos y lo hacemos. Bueno, eso vale mucho para Dios. Este segundo hijo, calladito, fue a la viña, se puso a trabajar. Ya antes había quedado mal con su papá. Papá, no quiero ir a la viña. Pero después fue humilde y calladito. Se puso a hacer lo que debía hacer. Por eso es que dice el Señor que las prostitutas o los publicanos arrepentidos iban a preceder a los fariseos en el reino de los cielos. Porque si un alma se arrepiente y después cumple con lo que debe hacer, cumple los mandamientos, Dios lo recibe y lo perdona. Y ahora viene una pregunta, no hace falta que la respondan, pero la pregunto retóricamente. Entonces, ¿ser santo es fácil o es difícil? Pregunta. Bueno, los santos dicen que ser santo es fácil. Es fácil. Y hoy es el día de una gran santa que habla sobre eso, de que ser santo es fácil. Y una santa que se llama Santa Teresita de Lisieux, que enseña o descubre un camino para ser santos muy fácil. Así que hoy día la vida se nos soluciona escuchando el ejemplo de Santa Teresita de Lisieux. Ella, la hija más pequeña de 6 hermanas, su papá, un santo varón, San Luis Martín. Su papá quería ser sacerdote, pero no lo aceptan en el seminario porque no era su vocación. Su mamá quería ser religiosa, pero tampoco la aceptan en el convento porque no era su vocación. Finalmente, se conocen, se casan y tienen 6 hijas que van a ser todas carmelitas. Una de ellas, la más pequeña, Santa Teresita de Lisieux, va a morir a los 24 años y ella descubre, decíamos, un caminito, así le llama a ella, caminito de vida espiritual para ser santo fácil, muy importante. ¿Y cómo lo descubre? Ella cuando era niña veía a su papá. Como toda niña tenía sus caprichos, no sé cómo se diría en México, a veces la sensibilidad le jugaba en contra y lloraba como alguna que otra niña puede llorar alguna vez, ¿no? Y su papá y su mamá las iban educando muy bien, pero ella veía en su papá que era tan bueno, porque su madre también, dicho sea de paso, muere siendo ella muy niña. Su mamá muere muy jovencita, ahí toma a la Virgen como madre, y empieza a ver, como decía, en su papá, dice que era tan bueno su papá, tan bueno, era un santo realmente, y decía, si papá es tan bueno, ¿cuánto más
será Dios. Si papá es tan bueno, ¿cuánto más será Dios? Entonces ella descubre un camino que le va a llamar la infancia espiritual, donde se resume en lo siguiente. Dice que ella decía, se obtiene de Dios cuanto de Dios se espera. Es decir, ella, como de su papá esperaba todo, su papá le daba protección, enseñanza, cariño, amor. Y decía que así como ella esperaba de su papá cuando era niña todo, ahora esperaba de Dios todo. Es decir, que Dios la haga santa. ¿Qué es ser santo? Ser santo es cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es ser santo. ¿Cómo seríamos santos? ¿Sí? Cumpliendo lo que Dios nos pide a cada uno. La voluntad de Dios se manifiesta en el deber de Estado, en la vocación personal, en el cumplimiento pleno, perfecto de lo que debo hacer en mi vida. Esos son los santos. Ser santo no es hacer cosas, decía ella, extraordinarias, sino hacer de modo extraordinario las cosas ordinarias de cada día. Era muy común en ella, ya en el Carmelo, pequeños ofrecimientos. Por ejemplo, estaba escribiendo una carta y sonaba la campana para ir a las oraciones y dejar la palabra a la mitad para ser obediente al toque de campana, ¿no? O pequeños ofrecimientos como, por ejemplo, el nunca quejarse. Decía que había ofrecido, en el Carmelo dice que hacía mucho frío, o sea, ofrecía el hecho de hacerse un esfuerzo para no temblar, para hacer ese esfuerzo de ofrecer el frío, bueno, aquí el calor en este caso. Acá ofrecemos no sudar, aquí, no se puede, pero bueno, le ofrecemos el calor igual al Señor. Pequeños ofrecimientos con gran amor, grandes deseos, deseo ser, dice, una gran santa. Decía, cuando leía los relatos de Santa Juana de Arco, esta santa es francesa, imagínense, Santa Juana de Arco para ella es como la gran patriota, ¿no? Las hazañas patrióticas de Santa Juana, la gran heroína francesa, esa es la palabra. Decía, me parecía sentir grandes deseos de imitarla. Me parecía sentir en mí, decía, el mismo ardor que la había animado a ella a grandes hazañas. Por entonces recibí una gracia que siempre he considerado como una de las más grandes de mi vida, ya que en esa edad no recibía las luces de que ahora me veo inundada. Dice, pensé que había nacido para la gloria, y buscando la forma de alcanzarla, dice, sentí el deseo de ser una gran santa. ¿Cómo? Dice, se imaginaba que era, dice, como un pequeño, dice, tenía deseo de ser un águila, pero dice, me sentía como un pequeño plumoncito, un pequeño pajarillo, que para ser santa iba a ser llevada en brazos de Dios. Es decir, se sabía pequeña ante Dios, pero se abandonaba completamente en Cristo para que Cristo le eleve. Es decir, una confianza total en que Cristo le va a dar todas las gracias para elevarse al cielo. Decía así, yo me considero un débil pajarillo cubierto únicamente con un ligero plumón. Yo no soy un águila, solo tengo de águila los ojos y el corazón. Pues a pesar de mi extrema pequeñez, me atrevo a mirar fijamente al sol divino, al sol del amor, y mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila. Por eso es importante esos grandes deseos. O sea, no, si alguien dijera, no, yo soy como Santa Teresita, bien humilde, entonces no hago nada. No. La humildad no es eso. La humildad es saberse pequeño, pero sin renunciar a hacer grandes cosas por Dios. Y sigue diciendo, quería imitar a la Virgen Santísima.
se la contemplaba a ella, a su vida, en Nazaret, y la tomé por modelo. Seguí a imitación suya un camino en el que nada sale de lo ordinario, pero sin embargo todo es extraordinario. Es decir, se da cuenta que se puede ser santo ofreciendo las pequeñas cosas de cada día. Entonces, ¿cómo se aplica esto en nuestra vida? Y bueno, cada uno, pienso en ser una madre de familia que ofrece esas delicadezas de madre, como la cocina, como la educación, como la corrección, como el hecho de tener la limpieza del hogar. Pienso un padre de familia que ofrece ese esfuerzo diario de trabajar para ganar el sustento cotidiano, la oración en familia, esas pequeñas delicadezas en el matrimonio que hacen que siempre sea como una tierra fértil, esa oración en familia, esa paciencia con los hijos, esas pequeñas obras que podemos hacer cada uno cada día y que nos santifican, que es lo importante para que tengan valor, que sean hechas con gran caridad, con gran amor. Es decir, bueno, a ver, hoy día domingo, tengo tales cosas para hacer. Bueno, que sean hechas con toda la intensidad del alma, poniendo el alma en cada cosa. Dios nos pide eso. ¿Qué tenemos entre manos? Cada uno puede pensar, o sea, ¿cuál es mi viña? ¿A dónde me llama Dios a trabajar en la viña? Dios no me llama a evangelizar en el África, me llama aquí, en Campeche, en donde estoy. Bueno, Dios me llama a mi familia, mis hermanos de comunidad. Lo que nos pone hoy entre manos. Mañana no sabemos qué pasará, pero hoy Dios nos pide esto. Bueno, pidamos la gracia de ofrecer a Dios algo, como decía la Madre Teresa, ofrecer a Dios algo hermoso hoy, de aquello que tenemos entre manos. Santa Teresa de Calcuta le tenía una gran devoción a Santa Teresita de Lisieux. Bueno, hoy pedimos esta gracia entonces, que podamos ofrecer al Señor, por intercesión de Santa Teresita de Lisieux, en nuestra vida, esas pequeñas obras de cada día, ofrecidas con una caridad sobrenatural, que nos concedan la gracia de poquito a poquito arrebatar el cielo. Poco a poco, paso a paso, pasos firmes, humildes, pasos preñados de plena caridad, que nos concedan la gracia de magnánimamente arrebatar el cielo. Ave María Purísima.